Y amados, vamos a tocar un tema que yo sé que va a bendecir a todas las madres y a todas las mujeres, pero también nos bendice a los hombres. También vamos a aprender mucho, ¿verdad? Vamos a estar tocando el tema de la llave de Débora. Es una de las llaves que el Señor Jesucristo le dio a la iglesia. En algún momento tocaré ese tema, las llaves que Dios nos dio, ¿verdad? Nos dio llaves para abrir bendición y nos dio llaves para cerrar maldiciones, que son las puertas del Hades. Entonces vamos a, si usted viene conmigo, voy a estar trabajando en el libro de Jueces, capítulo 4 y capítulo 5. Capítulo 4 y capítulo 5. Ya hemos orado, hemos adorado a nuestro Dios, pero le vamos a pedir, amado Señor, que a través de tu palabra tú nos ministres, nos hables, que sea de bendición, de provecho para los que estamos aquí y los que han de ver o están viéndonos a través, Señor, de la internet, que sea de bendición y que traiga, Dios amado, luz en los lugares donde hay tinieblas, en el nombre de Jesús. ¿Estamos listos, amada iglesia? Amén. Oh, gloria a Dios. ¿Qué me hicieron mis controles? Oh, gloria al Señor. Denme un segundito. No me escondan los controles. Yo sé que usted me quiere, pero no me escondan los controles. Ok, amados, como siempre les pido, no se pierda ni un detalle, sígame el hilo, porque si usted se pierde uno, se pierde del otro, ¿verdad? Entonces tiene que seguirme en todo bien importante para que arranquemos. Jueces 5:7 dice: cesaron los campesinos, cesaron en Israel hasta que yo, Débora, me levanté, hasta que me levanté como madre de Israel. Entonces en este día de las madres, bien importante ver en la llave de Débora, la llave de esta mujer que se levantó, de momento dice como madre de Israel. A Débora hasta el día de hoy el pueblo judío la conoce como la madre de Israel. Hasta el día de hoy en las sinagogas, ellos cuando hablan de este tema, la siguen llamando la madre de Israel. Y queremos ver por qué ella se constituyó en madre de Israel. ¿Qué fue lo que hizo esta mujer? ¿Y cuál es la llave de Débora que podemos usar sobre todo las damas? Las damas sobre todo tienen un poder tremendo en esta llave de Débora y la pueden usar para cambiar literalmente al mundo. Si es que lo enseñáramos en todo lugar. Dice, mire, Jueces capítulo 4, de aquí arrancamos. Cuando murió Ahod fue uno de los jueces que Dios levantaba para bendecir al pueblo de Israel. Usted sabe que antes que hubiera reyes, hubieron jueces, ¿verdad? Antes que llegara el rey Saúl, el rey David, no había rey en Israel, lo que había eran jueces. Pero las tribus de Israel estaban completamente divididas. No había un juez que gobernaba todo Israel, sino que había una tribu por acá, otra tribu estaba peleando por allá. Habían entrado con Josué a la tierra prometida, pero cada tribu tenía que encargarse de conquistar su área. ¿Sí me va siguiendo? Entonces las tribus estaban unas peleando por allá, otras peleando por acá, divididas. No había una unidad en el pueblo de Israel. ¿Y qué pasa? Que cuando el pueblo de Israel empezaba a hacer lo malo delante de Jehová, si usted se lee el libro de Jueces, se alejaban de Dios y Dios los soltaba. Hasta que Dios tenía misericordia y levantaba un hombre o una mujer, levantaba un juez y liberaba al pueblo de esa área, de esa esclavitud. Entonces, en diferentes áreas atacaban al pueblo de Israel, se levantaban enemigos y Jehová levantaba jueces. En este caso, el último juez que había fue Ahod. Mientras Ahod vivió, él no vivió mucho tiempo, pero había paz en el pueblo de Israel. No se levantaban los enemigos. Cuando muere Ahod, los hijos de Israel vuelven a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Y el Señor dice, mire, aquí empieza el mensaje, los vendió en manos de Jabín. Mire, los vendió, es una transacción, ¿sabe? Empezaron a hacer lo malo delante de Jehová y Dios hace como un intercambio con el enemigo. Y los vende, les dice, toma, son tuyos. Eso sí está feo, ¿sabe? Que el enemigo, que el Señor Dios lo suelte a uno en manos del enemigo y lo venda. Y dice, mire, los vendió en manos de Jabín, rey de Canaán, que reinaba en Azor. El comandante de este rey Jabín se llamaba Sísara. Acuérdese ese nombre porque va a ser bien importante a lo largo del mensaje. El comandante se llamaba Sísara y era un hombre que vivía en Jaroset Goim. Y mire lo que dice: y los hijos de Israel clamaron al Señor. ¿Por qué? Porque este Sísara y este rey Jabín tenían 900 carros de hierro y habían oprimido a los hijos de Israel por 20 años. O sea que ellos empiezan a hacer lo malo, no se arrepienten, Jehová los vende y los vende por 20 años. Usted sabe lo que son 20 años que Jehová lo suelte y no lo cuide y no se encargue de usted por 20 años.
lo que empezó a haber fue destrucción total, esclavitud, pobreza, desgracia por todo lado, hasta que finalmente el pueblo se arrepiente y empiezan a clamar a Dios. Cuando empiezan a clamar a Dios, no había juez, Ahod había muerto, lo que había era desorden por todo lado. Ahora, la Biblia me muestra que en la Biblia hay dos Déboras. Ahorita vuelvo a la historia esta de este Císara, que tenía 900 carros. Históricamente dice que era uno de los ejércitos en aquel tiempo más grandes. Incluso hay, históricamente, no bíblicamente, históricamente hay recuento de que este rey Císara con sus 900 carros se enfrentó al faraón que vivía en Egipto en aquel tiempo. Y están escritas en libros históricos unas guerras tremendas entre este rey Císara, este comandante Císara con los faraones de Egipto. O sea, no era cualquiera. Tenía un ejército poderosísimo. Pero ahorita vuelvo allá. Le quiero mostrar que en la Biblia hay dos Déboras. Porque la que más conocida es la Débora del libro de los jueces, ¿verdad? Es la que uno más conoce, la que uno más ha leído. Pero hay dos Déboras en la Biblia. La primera Débora se encuentra en Génesis 35:8. Dice la palabra, mire, y murió Débora, la nodriza de Rebeca. ¿Usted se acuerda quién era Rebeca? Sí. Y fue sepultada al pie de Betel, debajo de la encina que fue llamada Alón-Bacú. La segunda Débora es la Débora que está en Jueces, ¿verdad? Gobernaba en aquel tiempo en Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapitof, acostumbraba a sentarse bajo la palmera en el monte de Efraín. Ahorita vamos a verlas de una en una, estas dos Déboras. Son las dos únicas veces que ese nombre aparece en la escritura. Génesis 35:8, mire, el mismo versículo de Acabe, pero se lo estoy poniendo ahora en la versión Torres Amat, la versión católica Torres Amat, dice, mire, en este mismo tiempo murió Débora, ama de leche de Rebeca. Esto es bien importante. Y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina. Y a esa encina, o esto era un árbol, se lo llamó la encina del llanto. Ahora miren entre estas dos mujeres lo que hay. A esta la enterraron ¿en dónde? Betel. En Betel. Y la que era juez y profetisa, ¿dónde andaba? Betel. En Betel. A esta la enterraron debajo de un árbol, de una encina, que se llamaba la encina del llanto. Y esta otra Débora, donde ella hacía su trabajo, debajo, se sentaba debajo de la palmera de Débora. Los rabinos judíos están casi seguros, los estudiosos de la palabra, que donde se enterró a la primera Débora, en ese árbol, era una encina y había palmeras, pero en ese terreno se enterró a la primera Débora, que ahí se sentaba la segunda Débora, cientos de años después, pero ahí se sentaba la segunda Débora para juzgar al pueblo de Israel, para dirigir al pueblo de Israel. Y mire, y a esta encina se le llamaba la encina del llanto, porque se cree que ahí la primera Débora derramaba su alma ante el Altísimo. Y donde la primera Débora derramaba su alma al Altísimo, la segunda Débora tomó autoridad sobre el pueblo de Israel. Eso se lo tiro ahí como un detalle, ¿verdad? Pero es bien interesante ver cómo en Dios no hay coincidencias. Estas dos Déboras están conectadas. Pasan cientos de años, pero están conectadas. Entonces Dios nos quiere enseñar algo. Yo se lo he enseñado, ¿verdad? Que cuando Dios repite algo dos veces en la Biblia, le está diciendo a usted, ahí en eso profundízate más. Entonces este nombre de Débora aparece dos veces en la escritura. Según el diccionario Strong, la palabra Débora, mire, significa, el nombre de Débora, traducido del hebreo literalmente significa abeja, o significa una mujer con un espíritu punzante. Pero no es una mujer del mundo, ¿verdad que no? Estamos hablando de Déboras que eran siervas de Dios. Entonces tenían un espíritu punzante, como la punzada de una abeja, ¿verdad? O sea, usted vaya haciendo la idea del carácter que tenía, el espíritu que había en ellas. Pero no eran mujeres que no eran de Dios, porque hay mujeres que no son de Dios que tienen también punzante la lengua a veces, ¿verdad? Hay mujeres que hay que tenerles miedo cuando sacan el aguijón. Pero aquí estamos hablando de siervas de Dios. Dice, mire, pero el nombre de Débora tiene como raíz hebrea la palabra dabar, que significa palabra o pronunciar. Y es la misma palabra hebrea que tiene la raíz. Cuando en la Biblia usted lee palabra de Dios, es la raíz hebrea dabar también. Eso es bien importante, porque Débora tiene la raíz que tiene también la palabra de Dios. Débora significa la que pronuncia o la que daba palabra. Entonces, si vamos conectando las dos cosas, Débora es una mujer que tenía una palabra punzante.
que el espíritu de ella cuando hablaba, mire, marcaba. ¿Sí me va siguiendo? ¿Ok? Poco a poco lo quiero ir llevando para que veamos la llave de Débora. Y cuando digo la llave de Débora, estoy hablando de las dos Déboras, no solo de una de ellas. Vamos a ver cómo las dos tenían esa llave, cómo las dos impactaron con esa llave. Ahora mire, Débora, y aquí quiero escuchar uno que otro amén de las hermanas. Débora es el único nombre de mujer entre los jueces de Israel que están en la Biblia. Amén. Los 13 jueces, Débora fue la única mujer. Débora es el único nombre entre los jueces de Israel. Y a mí me da pena que hay rabinos judíos y hay pastores evangélicos que enseñan esto mal. Haciendo mi investigación para el mensaje y todo, me encontré en la internet iglesias evangélicas que predican esto, pero le dicen a la mujer: esto Dios hizo una excepción, no es que Dios quiere usar a la mujer, eso fue porque ya no había de otra, y si Dios puede usar hasta al perro y a la piedra, pues de ese momento usó a una mujer. Y martillan a las hermanas, y hay iglesias donde la mujer no puede crecer, no puede ministrar, no puede tener posición. Hay iglesias todavía en el día de hoy, 2013, donde se enseña, usan la Biblia para decir que la mujer tiene que estar siempre calladita, sentadita, no puede hacer nada en la iglesia. Los hombres hacen todo, tienen el control, manejan, hacen todo. Pero eso está mal enseñado. Si lo enseñáramos bien, veríamos cómo Dios no fue que usó a Débora porque no había de otra. Fue a Débora porque había un plan perfecto para esa mujer, para dejarnos una muestra a las mujeres de hoy en día que la mujer tiene una importancia tremenda en los planes de Dios. Amén. Débora, mire, era una mujer, era madre, también era juez, era profeta, era salmista y era poeta. Mostrándonos Dios que la mujer puede manejarse en diferentes áreas. Nosotros los hombres a veces podemos con una área, y si nos tiran muchas cosas, como que uno dice: espérate, déjame acabar esto y yo hago la otra. Pero las hermanas tienen esa habilidad que pueden hacer muchas cosas al mismo tiempo y no se desconcentran, ¿verdad? Nuestro Señor levantó a Débora, yo lo he enseñado antes. Jesús vino en un tiempo en el que la mujer tampoco valía nada. Cuando Jesús empezó su ministerio, bíblicamente e históricamente, si usted lee los libros históricos de los rabinos, la mujer era menos que un perro. Suena feo, pero la mujer valía menos que un perro en los tiempos de Jesús. Y para que Jesús se dejara tocar de una mujer, eso era un escándalo, porque él era rabino, él era maestro. Para que él perdonara a una prostituta, para que él tocara a las prostitutas, a veces lo leemos, pero no entendemos la importancia de lo que Jesús lo que estaba haciendo era levantando a la mujer. Jesús lo que vino a hacer es poner a la mujer en su lugar. Jesús vino a decirle a la gente: no, ustedes están viendo las cosas mal. La mujer tiene el mismo derecho que los hombres. ¿Por qué? Porque la mujer, lo hemos visto, ¿verdad? No salió de la espalda del hombre, ¿verdad que no? Para andar atrás del hombre. Usted ha visto la cultura de los chinos, los árabes, que va el hombre adelante, ¿verdad? Y la mujer viene atrás con un poco de cachorrito. Pero Dios no hizo eso. La cosa no es así. La mujer tampoco salió de la cabeza del hombre, ¿verdad? Para estar por encima del hombre. Porque eso también está fuera del plan de Dios. Porque hay mujeres que también les gusta tener al hombre, mire, calladito, siéntate ahí. Y el hombre, amén. Tampoco la mujer salió de debajo del hombre para que el hombre la tenga aplastada, ¿verdad? La mujer salió del costado del hombre, mostrándonos Dios que es para que caminemos juntos, para que donde tú vayas voy yo, para que seamos los dos iguales. En el Nuevo Testamento, ¿qué dice la Biblia? Que en la gracia el hombre y la mujer ya no importa, somos lo mismo. No importa si eres griego, judío, hombre o mujer, somos todos iguales en la gracia. Gubernamentalmente hablando, en la forma de gobierno, Dios tiene su orden, ¿verdad? Él pone al hombre primero, a la mujer, pone pastores, pone líderes, gubernamentalmente hablando, para que haya un orden en la iglesia. Pero en la gracia, para Dios, todos somos iguales. Y Dios vino a levantar a Débora para que le quedes de muestra a las mujeres de hoy en día de lo que la mujer es capaz. Yo no sé, pero a las hermanas las veo bien calladitas. Yo dije a las hermanas, cuando les diga esto, que Débora fue la única mujer entre los jueces, eso va a ser una alegría. Porque estamos hablando de una sociedad, la sociedad judía. Usted tiene que entender, en esos días
se tenía que levantar un hombre a defender a Israel, o ellos preferían que no se levante nadie. Era una mentalidad machista, pero al extremo, y eran el pueblo de Dios. Y eso todavía pasa, ¿sabe? Todavía hay maestros, hay predicadores, hay pastores que tienen la mentalidad machista del mundo, la meten a la iglesia. Y quieren seguir enseñando que la mujer... Yo le he contado, cuando yo trabajaba en el banco, que venía un hermanito y eran de iglesia y me saludaban, Dios le bendiga. Pero él venía a chequear el cheque a la esposa y él chequeaba, él depositaba y él se llevaba el recibo. Y cuando yo se lo quería dar a la hermanita, él me metía la mano y cogía él el recibo y lo guardaba. Yo dije, wow, qué feo. Y cuando conversé un poquito más con él, me di cuenta qué tipo de iglesia iba. Y él va a una de esas iglesias aquí en Long Island, donde la mujer no puede hacer nada en la iglesia, sentadita, calladita. No la dejan crecer. Y es triste eso. Ok, ¿me va siguiendo hasta ahí? Vamos a ver a la primera Débora. La primera Débora dice que era la nodriza de Rebeca y fue sepultada al pie de Betel, debajo de la encina, desde el versículo que vimos hace un momentito. Y mire lo que dice Génesis 24:59. Rebeca, usted sabe, fue la esposa de Isaac, ¿verdad? Isaac, ¿a quién representa? Los que están conmigo ya un tiempito que hemos estudiado esto. Está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Abraham, Isaac y Jacob. Entonces Isaac representa al Hijo, ¿verdad? Isaac representa a Jesús. Rebeca es fue la esposa de Isaac. Entonces viene a representar a la iglesia de Jesús. ¿Ok? Ahora miren, si usted se acuerda de la historia en Génesis 24, Abraham manda a su siervo Eliezer, ¿verdad?, a buscarle novia a su hijo Isaac, porque él dijo, no quiero que mi hijo se contamine, que coja mujer de otra nación, y mandó a Eliezer que buscara novia para Isaac. Y usted conoce la historia. El siervo puso señal a Dios y le dijo a la mujer que le dé de beber a mis caballos y tanta cosa. Él le puso señal a Dios, ¿verdad? Y cuando viene Rebeca y empieza a hacer las señales que él le puso a Dios, Rebeca lo empieza a hacer. Ese es nuestro. Ahora, ¿por qué es importante esto, amados? Llega un momento en Génesis 24 que dice, y enviaron a su hermana Rebeca y a su nodriza con el siervo de Abraham. Llega un momento en el que Rebeca tiene que tomar una decisión. O me quedo en mi casa o me voy con este hombre. Ella ni siquiera conocía a Isaac. No lo había visto. Es como que usted hoy en día llegue a alguien y le diga, mire, la vengo a buscar para que se case con el hijo de fulano. Usted ni lo conoce al hombre. ¿Se iría usted con ese hombre? ¿Verdad? Uno va a decir, quiero conocerlo, a lo mejor tiene un ojo, media pierna, yo no sé, tengo que ver cómo es, qué carácter tiene, ¿verdad? Flaco, gordo, alto. Pero Rebeca no, ni siquiera conocía a Isaac. Pero ¿sabe cuál es el detalle que le quiero poner aquí? Que Rebeca, cuando decide irse, no se va sola. Mire, se fue Rebeca con Débora. Ahí no dice Débora, pero dice con su nodriza. ¿Sí me va siguiendo? Rebeca no se fue sola, se fue con Débora. ¿Por qué eso es importante? Porque mire, la palabra nodriza significa una mujer que cría una criatura ajena, una mujer que amamanta y cuida a un niño. Esto lo saqué de una página hebrea, ¿sabe? Eso es como ellos lo ven. Dice, mire, es una ama de leche. En el cercano oriente se da pecho a los niños hasta los 2 años de edad. A menudo la nodriza permanece con la familia como sierva de confianza, como en el caso de Débora. Cuando el siervo de Abraham llega, la Biblia dice que él se despojó de joyas y collares de oro y brazaletes que él tenía y se lo da a Débora. Y ella va corriendo a su casa y en el Mishnah hebreo, en el libro judío, no en la Biblia, pero en el libro de los rabinos judíos que ellos tienen históricamente, el recuento es que Rebeca corrió y a la primera que se lo fue a enseñar fue a Débora. Si usted lee la Biblia, en ninguna parte aparece la mamá, en ninguna parte aparece la mamá de Rebeca. En todo ese capítulo donde viene el siervo y habla con Rebeca, no se menciona para nada la mamá de Rebeca. Se menciona a la nodriza, a Débora. Y a usted va a ver por qué esto es importante. Llega un momento en Génesis 24:55 en el que quieren detener a Débora. El hermano y la madre de ella, aquí la menciona, mire, a la madre de Rebeca.
La madre de ella dice, pero no ponen el nombre, ¿ve? Solo dice la madre. Permite que se quede la joven con nosotros unos días, quizás 10 días. Y usted sigue leyendo la historia, dice, llamemos a la joven y preguntémosle cuáles son sus deseos. Entonces llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿te irás con este hombre? Y ella dijo, y mire, aquí yo quiero que usted vea la decisión de esta mujer. Rebeca enseguida le pregunta, ¿te irás tú con ese hombre? Dios le bendiga, pasen. Si me va siguiendo, mire, le quiero hacer el cuadro. Rebeca es una muchachita joven que no conoce al que va a ser su futuro esposo. Pero le vienen y le dicen, el hermano quería que se quede, el hermano era Labán, la mamá quería que se quede. Pero le preguntan a la muchacha, ¿tú te irás con este extraño que tú no conoces para irte a casar con otro extraño? Y ella enseguida dice, sí, yo voy. Era una mujer decidida, era una mujer que entendía los planes de Dios, tenía una visión más allá de lo natural. Ahora mi pregunta es, ¿de quién cree usted que aprendió ese tipo de cosas? De Débora. Porque la mamá no la crió, la que la crió fue Débora. Es la única, mire, yo quiero que usted me entienda, es la única nodriza que se menciona en la Biblia y le dan hasta el honor de poner dónde ella fue enterrada y en qué tiempo fue enterrada. Eso, la Biblia no pone cosas por ponerles. Dios no permitió que eso quedara grabado porque quede ahí. Nos está enseñando que esta mujer tiene algo muy especial. Y Rebeca fue una de las grandes mujeres de la Biblia, ¿verdad? Pero esta mujer, todo lo que la nodriza desde que la fue amamantando, fue la que la fue formando, le fue enseñando. Entonces Rebeca tenía, mire, una decisión de tomar decisiones con la visión de Dios. Sigue diciendo, mire, y le dijo al siervo, cuando ya ellos se van, ¿verdad? Ella se va con el siervo, y cuando ya van llegando a la casa de Abraham, ella desde lejos ve a Isaac. ¿Se acuerda que eso lo hemos visto también? Desde lejos Rebeca ve a Isaac. Isaac representa ¿a quién? Al hijo, ¿verdad? Desde lejos lo ve y le pregunta al siervo que venía con ella, ¿quién es ese muchacho? Ese está guapo, ese joven, dijo ahí en la mente, ¿verdad? ¿Quién es ese muchacho? Y el siervo dice, ese es mi señor. Y dice que ella en ese momento se cubrió con el velo. Eso se lo pongo como un extra. Pero cuando la futura esposa de Isaac conoció al que iba a ser su marido, enseguida se cubrió con el velo. Isaac representa a Jesús. Por eso es que la novia tiene, bíblicamente en el Nuevo Testamento dice, que usar el velo. ¿Sí ven? Entonces todo el antiguo y el nuevo se conectan. Ahora mire, Rebeca fue la única mujer que tuvo Isaac. Abraham, ¿cuántas tuvo? Muchas. Tuvo hasta más. No, tuvo más. Jacob, ¿cuántas tuvo? Muchas. Jacob primero, usted se acuerda, ¿verdad? Se iba a casar con la esposita y le salió la cuñada, ¿verdad? Jacob dijo, ¿qué pasa? Pero es interesante ver que la cuñada en ningún momento se siente remordimiento ni se arrepiente. La cuñada quería también casarse con Jacob. Ese es otro tema, ¿verdad? Pero Jacob tuvo varias mujeres. Abraham tuvo varias mujeres. Isaac solo tuvo a Rebeca. ¿No sé usted que algo aprendió Rebeca? Que algo alguien le enseñó, que ella supo, mire, tener a su hombre para que no se fijara en nadie más, para que no abriera puertas, para que no se dejara engañar, porque Abraham dice que se dejó engañar, a Jacob que lo engañaron, pero a Isaac no hubo nadie que lo engañe para que él tuviera otra mujer. Entonces, yo quiero que usted me ponga atención, porque Rebeca tenía algo dentro de ella, pero que algo que alguien le fue inculcando, y ese alguien es la nodriza, Débora. ¿Sí ve por qué es importante estudiar a la primera Débora? Isaac representa al Hijo Jesús. Entonces, hasta aquí es la primera Débora. Es la única nodriza que la Biblia menciona, le vuelvo a repetir, que la menciona como nodriza, como la que amamantó, la que crió a Rebeca, y el lugar donde ella fue enterrada. Vamos a ver a la segunda Débora. La segunda Débora es la que se encuentra en Jueces 4:4. Débora, mire, empieza diciendo, profetiza, mujer de Lapidot.
juzgaba en Israel en aquel tiempo. La Biblia no me dice en qué momento ella se levantó como juez. No nos dice en qué momento, en qué momento se levantó. Cuando llegamos al capítulo 4 ya Débora está como juez. ¿Ve? Pero algo sucedió, porque le vuelvo a repetir, era una mentalidad machista que ellos preferían que no se levante nadie a que se levante una mujer. Pero me imagino yo que el asunto llegó a tal grado de destrucción que cuando Débora se empezó a levantar como juez, ellos dijeron: si no hay hombre que dirija este pueblo, Débora, te hacemos caso a ti, ¿verdad? Y Débora empezó a levantarse como juez en Israel. Se sentaba debajo de la palmera, dice, y desde ahí dirigía al pueblo. Dios le bendiga, pase. Ahora mire, esto sucede casi 200 años después de que Josué entró ya a la conquista de la tierra prometida. Mire cuántos años habían pasado. 200 años desde Josué hasta que se levanta Débora. Eso es bastante tiempo. ¿Por qué es eso importante? Porque quiere decir que eran 200 años de que el pueblo vivía obedeciendo y desobedeciendo. Obedeciendo y desobedeciendo. Lapitot significa antorcha. Entonces ella era mujer de la antorcha y se la conocía a ella también como la mujer de antorcha. Los libros judíos dicen que ella era una mujer que se dedicaba a hacer los hilitos que formaban las velas para el candelabro del tabernáculo. ¿Se acuerda que en algún momento estudiamos sobre eso? O sea, ella tenía ese privilegio de mantener, era la encargada, ella y su esposo, de mantener encendida la llama del candelabro en el tabernáculo, del candelero de oro. Y eso era un privilegio tremendo, ¿sabe? Eso me muestra también de qué tribu era ella, ¿verdad? Porque nadie era permitido entrar ahí. Entonces, el esposo de ella significa antorcha. Jueces 4 y 5 dice, mire, váyanme viendo las mujeres, porque sobre todo esto es para las damas. Para las damas más que todo me interesa, mire. Dice que se sentaba debajo de la palmera de Débora. O sea que esa palmera llegó a ser conocida como que esa palmera le pertenecía a Débora. Esa era la palmera de Débora. Eso era algo que ella tomó posesión, algo que ella se hizo propietaria de. Ese era su territorio. ¿Sí me va entendiendo? Cuando Dios empieza a levantar a una mujer y le va empezando a dar autoridad en la llave de Débora que le voy a enseñar, la mujer puede levantarse y declarar autoridad sobre el territorio. Bien importante, porque usted, mujer, tiene autoridad sobre su territorio, que es su casa, su familia, los suyos. Y a veces perdemos el territorio porque no estamos ejecutando la autoridad que Dios nos ha dado. Bien importante, dice, mire, ella efectuaba su comisión bajo una cobertura, bajo una palmera. La palmera es tipo de la cobertura. Ella profetizaba y dirigía al pueblo. ¿Por qué es esto importante? Porque Dios está enseñando que para que una mujer pueda ejecutar su función como sierva de Dios, tiene que tener una cobertura. Tiene que tener una cobertura pastoral. Y puede ser un hombre o una mujer. Pero eso lo vimos cuando estudiamos la profecía, ¿verdad? Que a Dios no le gusta que una persona ande por ahí profetizando. Débora era profeta. Que ande por ahí profetizando y no tiene pastor. Que anda moviéndose de iglesia en iglesia, pero no tiene quien los cuide, quien los controle, no le dan cuenta a nadie. Entonces hacen lo que les da la gana. Entonces, en el orden está la bendición. Dios quiere que la mujer de Dios se levante, pero se mueva en orden. Lo primero es, dice, mire, se movía bajo su cobertura. Cuando hablo de comisión, si usted sí me entiende lo que es la comisión, ¿verdad? Usted ha escuchado que dice la gran comisión en la Biblia, ¿verdad? La gran comisión quiere decir algo que Dios te ordena que tú hagas. Eso es una comisión. De pronto, si alguien nos ve por la televisión, van a pensar que estamos ofreciendo trabajo y les vamos a dar una comisión, ¿verdad? Pero aquí en la iglesia Dios te da una comisión. Es decir, te da una orden, te da una labor, te da un talento, te da algo que tú naciste para repartir a los demás. Y cada uno, lo más triste que puede haber es que un ser humano se muera sin haber entendido para qué nació en esta tierra. Sin haber entendido qué traje que Dios puso en mí para yo repartir a la humanidad. En mi caso, por ejemplo, mi comisión, ¿qué es? Enseñar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ahí es donde yo más me gozo, lo disfruto, me deleito. No encuentro nada más placentero en mi vida que enseñar la palabra de Dios. Hay otra gente que lo de ellos es adorar a Dios. Hay otra gente que lo de ellos es servir a Dios. Hay otra gente que lo de ellos son las finanzas, los negocios, para traer el dinero al reino de Dios. ¿Sí me entiende? Pero todo es para la gloria de Él. Él pone talentos y de usted depende que se conecte a una iglesia, que esté bajo una cobertura para que Dios le muestre, le indique cuál es su comisión.
Eso es bien importante, que entendamos cuál es nuestra comisión. Nos da detalles la Biblia, dice, mire, que ella, lo que ella hacía, su labor como mujer, lo hacía entre Ramá y Betel. Ramá significa altura y Betel significa casa de Dios. Entonces, miren, mujeres de Dios, si usted quiere tener el éxito como Dios tiene planeado, Dios quiere que usted siempre se mueva en niveles de altura. Pero esos niveles de altura se consiguen cuando uno está conectado a la casa de Dios. Bien importante. Cuando uno está conectado a un lugar que es casa de Dios, un lugar donde está la presencia de Dios, Dios la va a tener a usted, mujer, en altura. Dios no quiere que la mujer se mueva en el piso. Bien importante para nosotros los hermanos, los hombres, ¿verdad? Decimos amén los hombres. Bien importante porque Dios no quiere que uno vea a la mujer como que ella tiene que funcionar en el piso. Dios quiere a la mujer en altura. Por eso hemos enseñado que la mujer es corona del hombre, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra labor como hombres? Poner en alto a la mujer como hizo nuestro Señor Jesús. Poner en alto a la mujer. Entonces Dios quiere que la mujer siempre funcione en altura y que esté conectada en la casa de Dios y que esté bajo una cobertura pastoral, que esté conectada a una casa de Dios. Su comisión, la comisión de Débora estaba en su boca. Es la segunda de las 7 mujeres profetizas en la palabra de Dios. Hay 7 mujeres, en algún momento lo estudiaremos, hay 7 mujeres que se levantan como profetas en la palabra de Dios. Ella es la segunda. La primera fue Miriam, ¿verdad? La primera fue Miriam cuando cruzaron el Mar Rojo, que Miriam empezó a danzar y a cantar y a profetizar con la música. Entonces esta Débora tenía algo muy parecido. Hace rato vimos que Débora era salmista, o sea, ella también cantaba, y con los salmos, con la música, ella profetizaba y era poeta. Entonces, bien importante ver, ella entendió su comisión, el talento de ella estaba en lo que ella hablaba. ¿Qué significaba el nombre de Débora? Lo vimos hace un ratito, ¿verdad? Una mujer que tiene palabra punzante. O sea, una palabra. ¿Qué pasa cuando la abeja le pica a uno? Eso es algo rápido, ¿verdad que sí? Viene, te pica. A mí yo me acuerdo que me picó hace unos años trabajando donde mi suegro. Y salió una abeja, yo iba cortando la mata esa y salió una abeja y me picó aquí, ¿verdad? Y yo solté esa cosa que corta los montes y por poco me huele el dedo. Y de momento sentí otro picazón acá, porque parece que toqué el brazo se me puso, ¿verdad, mi amor? El brazo un chichón y la espalda otro chichón. Y tuve que ir al médico a que me metieran unas agujas. Pero, ¿qué pasa cuando una abeja le pica? Eso es rápido, te pica y se fue. Pero la consecuencia, uno la siente, ¿sabe? Débora significa abeja, con palabra punzante. Quiere decir que cuando ella decía las cosas, mire, rápido, pero te marcaba con una palabra que la consecuencia de esa palabra se iba a ver en la vida de la persona. La mujer que Dios levanta con la llave de Débora es una mujer que cuando dice algo, lo dice, mire, al punto, directo, pum, pero cambia la vida de la gente que lo recibe. Se va a ver la consecuencia de la palabra que la mujer Débora de Dios suelta. Va a pasar el tiempo y se va a ver la consecuencia, porque viene de parte de Dios. Entonces vamos viendo cómo es Débora. Débora de momento manda a llamar a Barak. Fíjese que no se levantaban hombres. Débora tenía a su esposo. ¿Qué significaba el nombre del esposo de ella? Antorcha. Pero ¿y la antorcha qué hacía? Parecía velita de cumpleaños. La mujer de la antorcha tenía que levantarse a tomar autoridad. ¿Por qué? Porque el esposo antorcha estaba, mire, apagado por ahí. El líder del ejército de Israel se llamaba Barak. Era el líder del ejército de Israel, pero ¿cómo estaría ese ejército que Barak andaba por ahí escondido? Débora pasaba debajo del árbol donde fue enterrada la primera Débora. Ahí Débora pasaba clamando a Dios, llorando a Dios, intercediendo a Dios en ese mismo árbol. Y de momento viene la palabra de Dios. Mire, las mujeres de Dios, cuando usted pasa tiempo en la presencia de Dios, aunque Dios no te haya respondido, aunque Dios no te haya contestado, van pasando los años y tú dices, ¿qué pasa? No me contesta. ¿Qué sucede? Pasaron 20 años, ¿verdad que sí?
20 años esclavizados por el enemigo. Pero Débora pasaba bajo el árbol, clamando, suplicando. Ella empezó a levantarse como juez. Le venían a pedir consejo. Y de momento viene la palabra de Dios. Y le dice a Débora: Débora, hija mía, ha llegado el momento. Mándate a llamar a Barak. Mire lo que dice ahí. Mándate a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí. Entonces ella manda a llamar a Barak. Donde Barak, búsquemelo, ¿dónde está escondido? Sáquenmelo de ahí, tráiganmelo. Porque Dios dice, ahí viene ya la profecía. Dios dice que, le dice a Barak: ve y marcha al monte de Tabor y lleva contigo a 10,000 hombres de los hijos de Neftalí y a los hijos de Zabulón. Mire lo que significa Barak. Barak significa relámpago. Pero el relámpago también andaba por ahí escondido. Entonces la antorcha, ni fu ni fa. El relámpago escondido por allá. ¿Qué pasaba con los hombres de Israel? En ese tiempo hubo tanto temor en los hombres de Israel, se metió un temor en el pueblo de Dios, que la única que tenía visión, esperanza, fe, confianza en el Altísimo era Débora. La antorcha apagada, el relámpago escondido, no había quien dirija al pueblo. Dios dice: mándate a llamar a Barak. Y mira lo que dice el relámpago. Dios le está dando una palabra, le dice a Barak: vete a pelear contra ese ejército inmenso, llévate 10,000 nada más, que yo te voy a dar la victoria. Si usted se sigue leyendo Jueces 4, Débora le dice el Señor que te va a dar la victoria, te va a dar a Sísara, el comandante del ejército, lo va a poner en tus manos. Tú confía en la palabra que Dios te está dando. Levántate, coge el ejército, llévatelo, Dios te va a dar la victoria. Pero el relámpago le contesta y le dice, mire, dice, el Señor le dice a él: y yo traeré hacia ti a Sísara, comandante del ejército. Le está dando palabra a Dios, diciéndole: a ti te lo voy a poner en tus manos, y sus tropas lo entregaré en tus manos. Pero el relámpago contesta y le dice, mire, a Débora: si tú vienes conmigo, yo voy. Pero si no vienes conmigo, no voy. El relámpago, ese era el comandante de los ejércitos de Israel en esos días. Y Dios le está diciendo: confía en mí, que te voy a dar en tu mano al enemigo. Está hecho. Cuando Dios te dice algo, mira, está hecho. Y Dios le dice: es mi voluntad darte al enemigo que está ahí atormentando a Israel, en tus manos lo quiero poner. Muchachos, yo en ese momento digo: amén, gloria a Dios, levántense, vamos, que Dios dijo, ¿verdad? Pero este tenía tanto miedo que le dice a Débora: si tú vienes, yo voy. Si tú no vienes, yo no voy. Pero y no acaba Dios de dar una orden. Y así hay un montón de gente en la iglesia, ¿sabe? Que Dios da órdenes desde arriba y te dice: levántate, levántate a hacer esto. Es tiempo de que hagas esto. Es tiempo que te metas conmigo. Es tiempo que crezcas. Es tiempo que busques santidad. Es tiempo. Y hay gente que oyen de Dios y todavía: si mi esposo va, perdóneme, ¿verdad? Pero si mi esposo va a la iglesia, yo voy. Papi, si tú te metes, yo me meto. O al revés, ¿verdad? Hermanos que dicen: mira, sí, mi amor, si usted va, yo voy. Y Dios llamando a la gente al ministerio. Dios llamando a la gente a que cumplas tu comisión. Dios ha puesto talentos en usted y en mí, que hay mucha gente que estamos aquí, ¿sabe? Que deberíamos estar allá afuera a nivel internacional, siendo conocidos por todo el mundo. No para ser famosos nosotros, sino porque Él quiere ser famoso en nosotros. Amén. Y es tiempo que usted y yo entendamos nuestra comisión, que usted no nació para estar, mire, del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, a la iglesia. Eso es una vida rutinaria. Eso es una vida que no tiene sentido vivir años y años haciendo eso. Dios nos llamó para grandezas. Dios nos llamó para estar como Débora, mire, ministrando en lo alto, metido en la casa de Dios, pero en lo alto. Y si algo Dios nos quiere enseñar hoy, Él quiere decirte al Señor: sube que te estoy llamando. Sube que te estoy llamando. Entonces el relámpago le dice: si tú vienes, yo voy. Mire cómo le responde Débora. Débora le dice: ciertamente iré contigo. Sin embargo, ahí le tira otra profecía. Dice: el honor no será tuyo. Hace rato te iba a dar a tu enemigo en tus manos. Ahora dice: porque el Señor venderá a Sísara en manos de una mujer. Él, por ser cobarde, mire, escúcheme bien, por ser cobarde, cuando Dios da una palabra, perdió la bendición. Porque Dios le dijo al enemigo: lo voy a poner en tus manos para que tú hagas con él como quieras. Y hay enemigos en nuestras finanzas, en nuestra salud, en nuestros hogares, en toda área de nuestra vida. Se levantan enemigos que Dios dice: te voy a poner a ese enemigo bajo tus pies para que lo aplaste y se acabe el lío ya de una vez por todas. Pero la gente, por cobarde, a veces dice: no,
No, es que si el pastor no ora, pues no sucede nada. No, a ti es que Dios te está diciendo. Levántate, pelea, métete en ayuno, métete en guerra, levántate. No, es que voy a esperar cuando venga el evangelista, qué sé yo qué, de por allá de la China, que ese hombre sí tiene unción. Gloria a Dios con las unciones, pero hay momentos que Dios te dice a ti, ora, ayuna, echa fuera al diablo de tu casa y vas a ver cómo se va. Pero no podemos ser cobardes en Dios. Por ser cobarde, la bendición que se le acababan de dar, miren, seguidita la perdió. Y ahora la bendición le es dada a una mujer. No, ahí no dice a Débora, dice a una mujer. Entonces Débora se levantó y fue con él. Es como que Débora dijo, este relámpago, vamos, tengo que ir contigo porque relámpago no sirve para... Y la antorcha, que saber dónde está la antorcha. Mira cómo eran los hombres en ese tiempo, la actitud. Y hoy en día hay mucha gente así, muchos hombres en muchos lugares que están esperando que la mujer haga todo. Perdóneme, pero yo conozco hasta, que Dios me cuide, ¿verdad? Pero hasta gente que le dice, mi amor, yo pastoreo y usted trabaje. Usted pague todos los biles, usted haga todo, usted haga lo... Y yo busco al Señor. ¿Hago qué? Perdóneme, pero a menos que la iglesia tenga miles de personas que realmente necesitan al pastor a full time, yo no sé. Pero aún así, ¿verdad? Pero hay gente que dentro y fuera de la iglesia, muy cómodos esperando que la miren. Una compañera de trabajo hace muchos años que me contó que el esposo de ella como por 5 o 6 años no trabajaba, y cuando consiguió trabajo le puso los cuernos. Entonces la pobre lo mantenía, le ayudaba, le daba todo y se quejaba conmigo, ¿verdad? Como pastor me pedía consejo. Y llegaron al momento, no sé si mi esposa se acuerda, pero estuvieron por divorciarse. Ella le dijo, deja ese trabajo, porque tenía ya como 3 muchachos chiquitos, creo, ¿no? ¿Y por qué? Porque hay hombres que están, mire, muy cómodos que la mujer trabaje, gane bien. Están como la antorcha, esperando que todo lo haga la mujer. Pero no, mujeres de Dios, ¿verdad que no? Dios no nos llamó a eso. Dios no nos llamó a ser esclavizadas ni que nadie nos coja de bobos. No. Entonces, mire, Débora se va con Barak. Mire, váyame siguiendo. Débora le da la palabra y se dice, ay, este relámpago va a tener que ir contigo. Se fueron. Empiezan a preparar la batalla y de momento cuando ella se da la vuelta, Barak estaba descansando. Oiga, que da coraje. Y ella le dice, le pega un grito. Si usted lee las exclamaciones en la Biblia, hay que entender lo que ella le pega un grito y le dice, Barak, levántate. Levántate. Y hace falta hoy en día mujeres que tengan ese espíritu de levantar a la iglesia que está dormida, de levantar a un montón hasta de hombres en los altares que están, mire, durmiendo. Y Dios quiere que se levanten mujeres que puedan en el espíritu decir, levántate, iglesia, que Cristo viene pronto. Levántate porque Dios quiere hacer algo contigo. La labor de Débora no era pelear. La comisión de ella no era pelear. Ella no era una mujer para guerra. La comisión de ella era, mire cuál era la labor de Débora: profetizar con cántico y poemas al pueblo. Eso era lo que Dios la empezó a levantar como juez. ¿Sabe cómo empezó a levantarse Débora? Según el Mishra de los judíos, empezó primero cantando en las calles y tiraba un poema, y después cantaba otra vez otro día y tiraba otro poema. Pero en la canción y en los poemas ella metía, mire, fe, esperanza, le metía a la gente confianza. Hay un Dios allá arriba, no se rindan, porque el pueblo estaba acostumbrado a hacer lo que los otros hacían. Venían y los conquistaban y se acomodaban a las costumbres de los conquistadores, se olvidaban del Altísimo. Poco a poco, con el cántico y la poesía, Débora empezó a ir cambiando la mente de la gente, le empezó a meter esperanza a la gente, y entonces la gente la empezó a ver a ella como juez. Ya venían a pedirle consejo a ella porque era la única de la que salía por su boca palabras de esperanza, de aliento, de fe, de dirección. Le empezaron a ver a ella como juez. Mire, váyame siguiendo las mujeres, que la llave de Débora, mire, está acá en los labios. La labor de ella no era pelear. Para eso Dios tenía hombres, ¿verdad? Para eso Dios tenía miles de hombres que eran los encargados de pelear. Jueces 4:17 dice: pero Sísara huyó a pie de la tienda a la tienda de Jael. Aquí me echo un poquito para atrás, mire. Sale Barak por fin se anima, coge los 10,000 y salen a la guerra. Como Jehová estaba con ellos, aunque Barak de relámpago no tenía nada, pero Jehová le da la victoria.
Empieza el pueblo con 10,000 hombrecitos a vencer a un ejército de miles y miles. Empiezan a derrotar al enemigo. Empiezan por ahí. Y cuando el comandante del ejército enemigo, que era este Sísara, ¿verdad? Cuando él vio que la cosa estaba peluda, dijo él, mejor me voy. Y salió, dice, huyendo. Dejó a su ejército que estaban siendo derrotados y él salió huyendo. En lo que va huyendo se baja del caballo y empieza a correr y se va, dice, a la tienda de Jael. Esta Jael era mujer de Heber, el ceneo, porque había paz entre Javín, el rey de Azor, y la casa de Heber, el ceneo. Acuérdese, Sísara es el comandante del ejército del rey Javín, ¿verdad? Entonces dice que había paz entre este rey enemigo de Israel, había paz entre él y la casa de este Heber ceneo. Entonces es como que Sísara está huyendo y dice, esa casa yo la conozco, y yo sé que ahí hay paz con mi rey, déjame meterme ahí, ¿verdad? Y ahí vivía esta mujer que se llamaba Jael. Ahora mire, dice el esposo de Jael, dice la escritura, que fue Heber ceneo. Los ceneos se llamaban también canitas, fueron descendencia que viene de parte de Abraham cuando se casó con Sétura, la mujer que tomó después de la muerte de Sara. Fíjense. O sea, Sara murió, Abraham se hizo de otra mujer que era Sétura, y con ella, de esa mujer, sale esta descendencia de los ceneos. Heber puso su tienda en la tierra de Saanaim. Entonces este rey Sísara va corriendo para la tierra de Saanaim. Y ahí vivía este que era descendencia de Abraham, pero tenía paz con los enemigos de Israel. Fíjese qué feo. Eran descendientes de Abraham, pero tenían paz con los enemigos de Israel. Y es algo que Dios prohíbe en la palabra, ¿verdad? Si se lo pongo en el idioma de hoy en día, ¿qué dice el Nuevo Testamento? El que es amigo del mundo se constituye. Constituye significa ¿qué? Constitución, ley. El que es amigo del mundo, dice, se constituye en enemigo de Dios. Entonces uno no puede tener amistad con las cosas que son enemigos de Dios. Con las cosas que Dios abomina, uno no puede tener amistad. Suena feo, suena horrible, pero la escritura lo enseña. Entonces mire, este Sísara va corriendo a la tierra de Saanaim. La tierra de Saanaim, ¿sabe qué significa? La tierra de los dormidos. Y parece broma, ¿verdad? Pero mire, el relámpago acá, dormido. Y este Heber tenía paz con los enemigos de Israel, porque vivía también en la tierra de los dormidos. Es como que Dios le está dando un mensaje a la iglesia, que le dice, iglesia, estás dormido. Y hace falta que se levanten esas Déboras, que le griten a la iglesia, levántate. Ahora esta segunda mujer, Jael, mire a Jael. Jael ve a Sísara y dice, mire, pero Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Heber ceneo, entró a la casa de Heber ceneo. Jael significa martillo. Es el nombre de esta mujer. Jael significa martillo o palabra salvaje. O sea que esta mujer, primero Débora era abeja, con palabra punzante. Esta mujer Jael, en cambio, es martillo, es una mujer martillo. Ahora no vaya usted a la casa a decirle a su esposo, yo soy martillo, y le cae martillazo, ¿verdad? Pero esta mujer significa cabra salvaje, pero dentro de lo de Dios. O sea, no cabra salvaje que hace lo que le da la gana, sino esta mujer, mire, ya no me voy a adelantar, le voy a enseñar lo que pasa. Mire, Jael le sale al encuentro a Sísara y le dice, ven, señor mío, ven a mi casa, no temas. Y él fue hacia la tienda de ella y ella lo cubrió con una manta. Entonces hágase de cuenta que Jael está huyendo, está herido, está lastimado. Ve la casa de esta mujer, Jael, y le dice, yo quiero entrar en tu casa, yo sé que hay paz entre mi jefe y tu marido. Sí, entra, le dice ella. Entra, que aquí estarás en paz. Y lo tapa con una manta, ¿ve? Ahora mire, y le dice este Sísara, el comandante de los enemigos, le dice, te ruego que me des de beber un poco de agua porque tengo sed. Ella le abrió un odre de leche y le dio a beber, entonces lo cubrió. Entonces él le dice él a Jael, ¿verdad? Ponte a la puerta de la entrada. Si alguien viene y te pregunta, tú dices que aquí hay alguien, tú responderás que no. O sea, el hombre tenía esa confianza de que esta es mujer de Heber, yo sé que hay paz entre nosotros, aquí estoy bien. Ella le da lechecita al hombre para que se refresque y lo tapa. Y prácticamente lo puso a dormir, ¿verdad? Entonces mire lo que pasa. Pero Jael, la mujer de Heber, dice, tomó una estaca de la tienda y tomando en la mano un martillo, se le acercó silenciosamente y le clavó la estaca en las sienes. Aquí en las sienes.
y lo penetró en la tierra, pues él estaba profundamente dormido y agotado, y murió. Entonces ella le dice: entra, así que aquí en mi casa vas a estar bien tranquilo. Le da lechecita, lo tapa. Tan pronto él se queda medio dormido, usted sabe las estacas, esta mujer era de las que montaba tiendas, entonces tenía el brazo heavy. Coge una de esas estacas y se la clava aquí. Y hay versiones que dicen que la cabeza de él quedó enterrada, pegada contra el piso, de tan fuerte que ella lo clavó la estaca. ¿Por qué es importante eso? Porque Débora dio una profecía, ¿verdad? Que le dijo a Barak: ya no va a estar en tus manos la bendición, se la voy a dar a una mujer. Y a la mujer a la que se le dio la bendición fue a esta mujer, a Jael. Váyame siguiendo, mire. Jueces 4:22 dice: y he aquí cuando Barak seguía a Sísara, Jael salió a su encuentro y le dice: ven y te mostraré al hombre que buscas. Y él entró con ella, y he aquí que Sísara yacía muerto con la estaca en la sien. Entonces se consuma la victoria de Israel. Pero mire, ¿en manos de quién está la victoria completa de Israel? Empieza con Débora y termina con otra mujer, con Jael. Bien importante esto. Ya voy cerrando el mensaje, amado. Cuando acaba la guerra, Débora, como ella era profetisa y cantaba y hacía poemas, la Biblia tiene grabado lo que se llama el Cántico de Débora. No le puse todo porque es muy largo, solamente algunos de los versículos. Dice, mire: las aldeas quedaron abandonadas en Israel. Había decaído Israel hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Quiere decir que ella tenía tanto amor por el pueblo de Dios que lo sentía como que eran hijos suyos. ¿Qué hace una madre? Las madrecitas que están aquí hoy, ¿qué hace una madre cuando ve a su hijo enfermo? Cuando ve a su hijo que está mal, que se está muriendo prácticamente. ¿Qué hace una madre? La madre hace todo lo que tenga que hacer para que ese hijo se vaya sanando, ¿verdad? Entonces de ahí viene que ella como madre empezó a clamar, a llorar, a gemir, a pedir a Dios por todo ese pueblo. Ella podía decir: no, yo tengo mi hogar, mis hijos, y allá ellos, que vean cómo le hacen. Pero esta mujer tenía una visión de Dios, donde no le interesa solo lo mío, sino lo de todos. Y ella empezó a clamar por todo el pueblo de Israel, y se levantó como madre de Israel. Mire lo que el Espíritu Santo le dice a ella. Ella está cantando, pero está revelando como hacía a David, revelando lo que Dios le decía. Y Dios le dijo a ella: despierta, despierta, Débora, despierta, entona un cántico, levántate. Dios le está diciendo: entona este cántico, levántate, Barak, y lleva a los cautivos hijos de Abinoam. Y hoy le dice el Señor a todas las damas que están aquí: levántate, Débora, levántate, Débora. Hay una Débora dentro de usted que Dios quiere que se levante. Hay algo dentro de usted, mujer de Dios, que nadie más lo tiene. Hay algo que solo usted lo puede dar a la humanidad. Pero usted tiene que descubrir qué es y empezar a dárselo a la humanidad. Usted no nació para llenarse solo usted y lo mío y en mi casa y darse. No, no, no. Nacimos con una comisión de parte de Dios para hacer bendición a la humanidad. Usted tiene que descubrir su comisión. Y Dios le dice a las mujeres hoy: levántate, Débora. Y mire, aquí nos da nos abre Dios la pantalla espiritual. En el versículo 20: desde los cielos pelearon las estrellas, desde las órbitas pelearon contra Sísara. Mire quién se metió en la pelea. Eso me habla a mí de la ayuda angelical, porque el relámpago como que ni fu ni fa, ¿verdad que no? Imagínese el líder del ejército: vamos, adelante. Si así estaba el relámpago, si él no podía ni con él mismo, imagínese cómo estaba el ejército que venía detrás de él. Pero en esa guerra hubo victoria porque se metieron, mire, las estrellas. Si usted estudia la Biblia, las estrellas son los ángeles. Y dice que pelearon los ángeles. Dice, mire, los barrió la torrente de Sisón. Históricamente, cuando uno lee las guerras que le cuento que había con los faraones, hay una guerra donde no era con los faraones, pero los faraones lo registran, que se abrieron, dice, fuentes de agua ahí en Sisón, y barrieron contra el ejército de Sisón. O sea que Dios metió la mano para darle la victoria a su pueblo. ¿Por qué? Porque hubo una mujer, escúcheme bien las damas, hubo una mujer que le creyó a Dios. Que cuando Dios dijo: voy a destruir a ese enemigo, ella no se fijó en el relámpago.
Porque si ella se fija en ese hombre, hubiera dicho, uy, con este, ¿cómo vamos a ganar? No te fijes en el que tienes al lado de momento. Por ejemplo, hay damas que le sirven ellas a Dios y el marido no. Y lo ven al marido y dicen, ¿cómo, Señor? Nunca van, ¿cómo? No, créele a la palabra de Dios. Dios le dijo a ella, viene porque viene, la victoria es tuya, no importa lo que pase. Y ella no se fijó en Barak. Le dijo a Barak, así como estás debilucho, vete, que Dios te va a dar la victoria. Y como ella le creyó a Dios, Dios interviene y desde los ángeles del cielo y la naturaleza y todo lo demás se mete en la guerra para que usted pueda tener la victoria. Amén. Aleluya. Dice, mire, aquí le empieza a hablar a Jael. Jael, que no era de las tribus. Jael no era hija de Jacob. ¿Sí me va entendiendo? Ella no era de las 12 tribus de Israel. Sin embargo, le dice Jael, bendita seas sobre las mujeres. Es más o menos algo como le dijeron a la Virgen María, ¿verdad? Bendita sea entre todas las mujeres. Le dicen aquí a Jael, mire, sobre las mujeres, bendita sea tu tienda. Tendió su mano con la estaca, su diestra al mazo de trabajadores y golpeó a Sísara, le hirió su cabeza y le horadó y atravesó sus sienes. Entonces ella aquí le da la honra que merece Jael, y Jael pasa a ser también parte de la historia bíblica. Queda grabado ahí también como parte de una de las mujeres poderosas que se levantó en el reino de Dios, aunque no era de las tribus de Israel. Y ya le voy a ir conectando todo esto, ya le voy a ir conectando lo que falta. Ahora mire, la última parte del cántico de Débora habla de la mamá de Sísara. Sísara fue el malo que venía a destruir al pueblo, ¿verdad? Sísara fue el que Jael lo mató. Y dice, mire, la madre de Sísara se asoma a la ventana. Es como que el Espíritu Santo le habla al mundo espiritual y le deja ver lo que está pasando. Dice, la madre de Sísara se asoma a la ventana y por entre las celosías a voces dice, ¿por qué se tarda mi hijo en venir? ¿Por qué se tarda su carro en venir? ¿Por qué las ruedas de sus carros se detienen? Y mire lo que las doñas estaba esperando. ¿No habrán hallado botín? ¿Se lo estarán repartiendo? A cada uno una doncella, a lo mejor 2, las vestiduras de colores para Sísara. ¿Sabe qué significa eso? La madre de Sísara era tan mala como él. La madre sabía que Sísara iba a destruir al pueblo de Israel. Ella lo que quería era, dijo, sí, hijo, vaya, destruya eso, tráigame el billete. Tráigame el billete. Y todavía dice, tráiganse a las mujeres también, maybe 1 o 2 para los de acá. O sea, ella quería que esclavicen a las mujeres de Israel, a las doncellas, y se las traigan, para que cada hombre del ejército de Sísara tenga 1 o 2. Mire cómo era esta madre de Sísara, porque así hay madres, ¿sabe? Así hay madres que los hijos están haciendo daño y ellas contentas. El hijo que hace lo malo y le trae, hijo, mientras me traiga la plata, tranquilo, eso es su business. ¿Qué diferencia entre las Déboras y la madre de Sísara? ¿Verdad? Por eso es que Débora tuvo victoria y la madre de Sísara, ¿qué tuvo? Tuvo tal vez ni logró ver al cuerpo de su hijo, pero lo que tuvo fue muerte en su familia, ¿verdad? Hay que tener cuidado con las cosas de Dios. Y aquí vamos cerrando ya, amados. La llave de Débora. Hay 2 Déboras en la Biblia, ¿verdad? Débora la nodriza y la salmista, profetisa, poeta. Y hay 2 mujeres que fueron directamente influenciadas por ellas 2. La nodriza Débora influenció a Rebeca. Y Débora influenció a Jael. ¿Por qué Jael tuvo la valentía de hacer lo que hizo? Dicen los rabinos, porque durante años ella también iba al árbol a escuchar el consejo de Débora. Lo que había en Débora se le metió a Jael, esa valentía de tomar las cosas en sus manos cuando no hay un hombre que se levante a hacerlo. Lo que había en Débora la nodriza se le metió a Rebeca, una mujer que supo tener a su hombre, que nadie lo engañó ni le hizo nada como a los otros patriarcas. Isaac tuvo solo a Rebeca. Y Rebeca es madre, si usted se lee la Biblia, ¿verdad? A ella se la llama como la madre de los que tienen esa fe inquebrantable. ¿Cuál es la llave de Débora? La inspiración. Y yo te pregunto, mujer que estás aquí hoy, ¿a quién tú inspiras? ¿A quién tú inspiras? ¿Quién te mira a ti y dice, esa mujer me inspira, yo quiero ser como ella?
Porque la Débora, la nodriza, Rebeca decía, yo quiero ser como Débora. Jael decía, yo quiero ser como Débora. La llave que ellas tenían era ser una inspiración, y lo hacían con su boca. Desde que Rebeca era chiquita, la mamá, la nodriza, que era como que dice la mamá, le cantaba, la arrullaba. Y hasta que fue grande, esta nodriza aparece varias veces, no dice el nombre de ella, pero como nodriza aparece varias veces en la Biblia. Y las veces que aparece, ella usa su boca para decir salmos o cánticos y cambia las cosas. La llave de Débora, amados, es la inspiración. La inspiración de poder, mire. Ya con esto voy cerrando. Ser modelo para la mujer de Dios, formando Rebecas para Cristo. Las Déboras que se levantan hoy en día se encargan de formar Rebecas. ¿Sí la va cogiendo? Ser modelo para los que están dormidos, causando que se levanten. Ser inspiración para que otras mujeres puedan derrotar a los enemigos de Dios. Pero esta inspiración es divina, ¿verdad? Eso no funciona si no estás conectado con Cristo Jesús. Y ya para terminar, el último versículo, la Biblia, Nuevo Testamento, el libro de Tito, capítulo 2, dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. ¿Qué significa ancianas cuando dice ahí ancianas? Lo hemos estudiado, ¿verdad? No quiere decir una viejita que ya... Las ancianas son las mujeres maduras que han entendido la voluntad de Dios. Una muchacha de 22, de 20 años puede ser una anciana en las cosas de Dios, ¿verdad que sí? Pero puede haber una mujer de 70, 80 años que todavía es una bebé en las cosas de Dios, no ha entendido la voluntad del Altísimo. Entonces, cuando la Biblia habla de ancianos, está hablando de los que han alcanzado la madurez y entienden la voluntad de Dios. Entonces dice que las ancianas, las Déboras, ¿cuántas Déboras habrá aquí? Amén. 2. ¿Cuántas Déboras habrá aquí? Amén. Ya, como que hubieron 5 ya. ¿Cuántas Déboras habrá aquí? Amén. Todas, dentro de ti hay una Débora, sino que tú todavía no lo has descubierto. Por eso Dios te dice en este día: levántate, Débora, porque Dios te llamó para ser líder. Dios te llamó para que donde no hay hombres que tomen las acciones que deben tomar, tú te levantes y tomes decisiones. Dios te llamó como Débora para que estés, dice Débora. ¿Cómo trabajaba Débora? En lo alto. ¿Qué tenía Débora? La palmera de Débora. Tenía propiedad, tenía posición. Débora, Dios quiere que tú te levantes y reclames la posición, el territorio de tu casa. Débora, Dios quiere que tú te levantes y le digas al enemigo invisible, al enemigo de nuestras almas: este territorio es mío, yo soy Débora. Y como Débora, con mi boca te digo: te sales de mi territorio, te sales de mis finanzas, te sales de mi vida, de mi salud, fuera en el nombre de Jesús. Amén. Eso es lo que las Déboras hacen, ¿sabe? Y mire que dice que las ancianas no sean esclavas del vino, que sean maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes, o sea, las que todavía no han alcanzado la madurez, no entienden bien las cosas de Dios, que le enseñen. Entonces las Déboras están llamadas a ser maestras. Pero ¿cómo tú vas a enseñar? Siendo un modelo, siendo inspiración para otra gente. De pronto usted dice: pero yo no sé la palabra, yo no he ido al instituto. No importa, esto es por un estilo de vida. Cuando la gente, a ti, Débora, te ven cómo tú vives, que la gente va a decir: wow, yo quiero ser como él. Y le vuelvo a preguntar, Débora, ¿a quién tú inspiras? ¿A quién tú inspiras? Yo le soy sincero, a mí, y no porque ella esté aquí, pero a mí mi mujer me inspira. Ella de pronto ni lo entiende cuando yo se lo digo, pero yo le digo muchas veces a Dios: Señor, yo quiero ser como mi esposa en muchas áreas. ¿Por qué? Porque yo no limito a mi mujer que yo soy mejor que tú. Al contrario, hay áreas donde ella está mucho más arriba que yo. Y no tengo miedo de decirlo, ¿sabe? Pero el que está machista nunca va a reconocer que la mujer tiene algo más que él. Pero yo reconozco que hay áreas de ella que ella está mucho más arriba y me inspira, porque yo digo: yo quiero llegar a eso. Y de pronto a ella yo la inspiro, ¿verdad? En muchas cosas que de pronto ella dice: yo quiero ser como mi esposa. Pero hoy le estamos hablando a las Déboras, porque las Déboras son las madres. Los hijos al padre, a veces uno no lo mira tanto, pero a la madre, ¿verdad que sí? En mi país decían: a mi papá insúltalo, pero con mi madre no te metas.
¿Por qué? Porque la madre es la que más influencia tiene sobre sus hijos. Y tienen que levantarse Déboras como madres de la iglesia. Esas ancianas que cuando la gente venga, esas jovencitas, y empiezan a caminar en el Señor, puedan tener ejemplos de decir: yo quiero ser como la hermana fulana, yo quiero ser como aquella, yo quiero ser como, mira cómo son. Usted va a causarle inspiración a la gente. Amén, Déboras. Amén. Le pregunto de nuevo, ¿cuántas Déboras hay aquí? Amén. Hay como que 9 ya. Todas, amado, todas ustedes tienen una Débora. Las damas, no los caballeros. No me vaya a salir con que un caballero tiene una Débora. Todas las damas tienen una Débora dentro de usted. Una mujer que Dios quiere levantar, como levantó a Débora. Cuando no había hombres, y los que había no querían que se levante una mujer. Pero llega el momento en el que Dios dice: a ti, mujer, te escogí para ponerte en alto. Vamos a estar de pie. Amén. Oh, gloria al Señor. Padre, te damos gracias, Dios mío. En este día hemos hablado sobre la llave de Débora, pero esto no funciona si no está la mujer conectada a Cristo Jesús. Allá en la sociedad, en el mundo, se levantan muchas mujeres que tienen autoridad, tienen poder, tienen voz punzante, pero no están conectadas a Cristo Jesús. Y la Biblia dice que todo lo que se hace sin estar conectado a Cristo Jesús, para Dios, la Biblia lo dice, suena feo, pero la Biblia dice que son para Él como trapos de inmundicia, que no sirve para nada. Para que lo que tú haces, mujer de Dios, sirva, tienes que estar conectado a Cristo Jesús. Abro una invitación si hubiese alguien en esta noche que quisiera decir, en esta mañana, perdón, que quisiera decir: yo no estoy conectado a Cristo Jesús, o me desconecté hace mucho tiempo, yo iba a la iglesia, pero quisiera conectarme nuevamente al Altísimo, porque he entendido que soy llamada a ser Débora entre las mujeres. Usted no tiene que pasar al frente, no se sienta obligado. Desde donde usted está, solamente hable con el Señor y puede levantar sus manos y decirle: Señor, aquí estoy, quiero ser conectada, quiero estar una contigo, te entrego mi vida, mi corazón, lávame mis pecados con tu sangre preciosa, perdóname, me arrepiento, reconozco que no soy digna de ti, no soy digno de ti, pero tu sangre preciosa me lava. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Padre, yo te pido que levantes Déboras en este lugar, que se levanten mujeres que empiecen a gobernar, a tener territorio en lo alto, que empiecen a tener territorio de bendición, para que ellas sean ejemplo, luz, inspiración para las damas que vayan a ocupar, Señor, este lugar. Te pedimos, Padre, le voy a pedir a las damas de aquí de la Iglesia Abundancia Divina, pídanle al Señor que de ustedes se levanten Déboras, que cada una se convierta en una Débora. Hemos visto 2 Déboras en la Biblia, y las 2 Déboras tenían mujeres que les seguían. Las 2 Déboras tenían mujeres que las miraban a ellas como ejemplo, y las 2 de ellas hicieron de las que les seguían mujeres de palabra firme, mujeres fuertes, mujeres que no tenían temor de tomar decisiones, de conquistar enemigos, de conquistar batallas. Dios quiere levantar Déboras. Dios quiere levantarte, Débora. Si algo te llevas a tu casa en este día, Dios quiere levantarte, Débora, porque Dios tiene grandes planes para ti.